¿Qué tal? ¿Cómo están? Una muy cordial bienvenida a esta sesión particular muy interesante que tendremos hoy por la tarde. Tenemos dos grandes personalidades. Bueno, tenemos un grupo muy interesante de personalidades, pero tenemos dos temas en particular. Esta tarde la intención primordial es presentar de nuevo, porque ya fue presentado hace algunos días, el libro de nuestro gran amigo, profesionista, periodista, eh, filósofo, cronista, cronista, sobre todo irreverente. Estuve buscando definiciones alternativas de irreverente Ajá, y me encontré algunas que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, no hacer reverencias. ajá. El que no hace reverencias, el que actúa con plena libertad, el que expresa lo que siente, el que confronta su realidad, el que la toma, la analiza, la desmenuza, la explora para compartirla. Entonces, me siento muy orgulloso de que estemos presentando este libro y sobre todo que esté con nosotros Plácido Garza, quien tengo el privilegio de conocer desde hace muchos años. Hemos sido compañeros de trabajo en una época muy interesante de la vida, de nuestra vida, la de él y de la mía profesionalmente, porque colaboramos en Alfa hace ya algunos años, justamente en una época de crisis, no una crisis como esta que vivimos ahora, pero sí una crisis en la que la comunicación era un elemento crítico, ¿verdad? Entonces fue una época muy interesante y por eso nos sentimos muy halagados de que esté con nosotros Plácido, de que nos presente su libro. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a Beatriz Pajés, que nos hará favor de presentar el libro y que Mucho gusto. igualmente que a Plácido admiramos, respetamos Gracias. y quiero decirle y destacarle de manera muy particular que es realmente un privilegio tenerla en esta su casa, a los dos, Gracias. aquí en la Universidad José Martí de Latinoamérica, en donde nos sentimos muy orgullosos de esta etapa. Y les voy a comentar un poco del plan y de la y del, en particular de en qué consisten estas sesiones. Pero antes quisiera pedirle a nuestra directora de Relaciones Públicas y Educación Continua, a la maestra María Luisa, que nos haga favor de hacer oficialmente el inicio de esta sesión y presentar sus currículos en forma breve, porque como ustedes saben, pues tenemos el tiempo restringido. Maestra María Luisa. Muchas gracias, rector Alejandro Valadez. Es un placer para nosotros estar reunidos en esta tarde para presentar dentro de nuestras actividades de libros vivos, pues la presentación, valga la redundancia, del libro del autor Plácido Garza. Es un honor para nosotros tener a Plácido Garza, quien es mexicano, nacido en Monterrey, es un periodista, columnista y locutor de cadenas mexicanas y norteamericanas, reconocido por su labor con el premio María Mors Cabot y por sus trabajos de investigación en materia de salud en su país natal y además por su columna irreverente, punto de partida de su libro y programa de radio de impacto internacional. Le damos la más cordial bienvenida a Plácido Garza en esta tarde en nuestra sección de libros vivos. Y también es todo un honor tener con nosotros a Beatriz Pajés Rebollar. Les comento un poco de ella. María Beatriz Pajés Yergo Rebollar es una periodista y política mexicana, nacida en la Ciudad de México y miembro del Partido Revolucionario Institucional hasta 2019 y actualmente directora de la revista Siempre. Ella se ha desempeñado como reportera y conductora de programas informativos para Televisa, Canal 11, Multivisión y CNI, Canal 40, y también como comentarista política para diversas estaciones de radio. Es un placer para la Universidad José Martí de Latinoamérica contar con ellos en esta tarde para que compartan con nosotros toda una experiencia. Y por supuesto a nuestro rector
Alejandro Valadez Arrambide, con quien tengo el gusto de dejarlos para que él continúe con nuestro programa. Bienvenido, rector. Muchas gracias. Igualmente le damos la bienvenida a todas las personas que ya nos están viendo a través de las redes sociales de la universidad y los contactos que hemos establecido previamente. Y yo voy a ser muy breve porque se trata de que hablen ustedes, pero déjenme nada más compartirles por qué tenemos esta sección. Obviamente hemos estado utilizando mucho las redes sociales como un medio de estar en contacto continuo con nuestros alumnos y con nuestros maestros. Hemos aprendido mucho durante esta difícil época, pero la tecnología se ha vuelto un recurso muy valioso para nosotros y nos ha permitido mantener un diálogo constante. Dentro de las labores de la universidad, yo creo que ustedes comparten conmigo este sentimiento. El promover la lectura, pues es un elemento vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros hemos aprendido o hemos hecho nuestro el tema de que el libro es muy valioso y muy importante, pero es particularmente significativo cuando entramos en contacto con el autor. Es como si el autor y el libro juntos se volvieran un acto de vida, un acto viviente en el que de lo que leímos en el libro podemos verlo ahora reflejado en el autor y de lo que hemos aprendido con el autor lo relacionamos con lo escrito en su libro. Entonces le llamamos libros vivos porque son vivos que transmiten la esencia de un pensamiento, de una idea, de una propuesta, de una ilusión, de un paradigma, pero en el que están entremezclados y acompañados los pensamientos que con toda intención comparte el autor, pero también lo que está detrás de su personalidad, su experiencia, sus valores, sus creencias, su vida. Por eso nos sentimos muy afortunados de hacer este conjunto, de tener al libro y tener a su autor. Vamos nosotros a compartirles en esta ocasión este libro que desde que lo empecé a leer y lo hice siguiendo las recomendaciones de Plácido, que me lo ha hecho muchas veces en otras épocas, lo hice despacito. Y es uno de esos libros que uno toma como por compañero y que uno puede leer no necesariamente al principio ni al final, sino que uno puede tomar alguna de sus notas y sentirse como que te acercaras a tomarte un café con Plácido y a explorar alguna de sus ideas. Ha sido a veces un compañero de una idea que estaba en mi mente y que cobra vida con esto que Plácido nos transmitió. Y a veces sorprendido y disfrutando intensamente la manera en que él escribe y lo que escribe. Sobre todo ese espíritu irreverente que contagia y que anima al lector a pensar en que hay que decir cosas y hay que compartir ideas. Entonces, yo sin más preámbulo le quiero dar la bienvenida a Plácido y darle un cordial saludo a nombre de nuestros alumnos y de los maestros que estamos esperando compartir con él. Plácido, muchas gracias, Alejandro. Como bien dijiste, fuimos compañeros de una época muy interesante en Alfa, bien complicada, con un nivel de complicación diferente al que tenemos ahora. Y bueno, pues este libro viene a ser así como que la manifestación de una colección de vivencias que me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Es el primer libro que escribo, a pesar de que
pues yo empecé en el periodismo desde que tenía 17 años y bueno, yo quisiera que para darle contexto a esto, Beatriz nos hiciera el favor de que nos platique a ver qué le pareció, porque, porque pues en realidad, ya que un personaje como Beatriz, a quien muchísimos admiramos en México, yo soy su fan, me hizo el favor de leer el libro, me gustaría mucho que compartiera sus apreciaciones y ya después de que ella lo haga, con mucho gusto, yo puedo soltar algunas inferencias relacionadas a todo lo que hay alrededor de esta primera antología, porque se supone que va a haber otras más. Entonces, no sé si estés de acuerdo, Alejandro, que sea Beatriz quien tome la palabra. Claro que sí, con mucho gusto, y le damos también una muy cordial bienvenida a Beatriz. Y adelante. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Plácido, y sobre todo muchas gracias a la Universidad José Martí por ser la anfitriona de este importante encuentro. Un abrazo a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Muchas gracias también a ti, María Luisa, por la presentación. Bueno, como Plácido es muy dado a ver lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre determinadas palabras, pues yo hice lo mismo y también consulté el diccionario, sobre todo para saber cómo se definía al periodista. Y bueno, y la verdad es que me encontré con una verdad de perogrullo. El periodista, dice el Santuario de la Lengua Española, es la persona que se dedica al periodismo, y luego agrega que el periodismo es una actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones. Bueno, cuando leí esto, me dije, en ninguno de esos cajones cabe Plácido Garza. Si lo meto ahí, va a suceder que las piernas, la cabeza y los brazos de nuestro autor van a desbordar el recipiente lingüístico. Si me limito a decir que es solamente un reportero, que es un articulista o cronista o alguien que difunde información, voy a dar la impresión de que nunca he visto el mar. Y es que Plácido, al que por cierto acabo de conocer, Plácido es un océano. Es la inmensidad, como dijera el padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Es la mentalidad oceánica, esa que no reconoce límites ni reconoce fronteras. Plácido es una especie de Google, o más aún, es un Big Data. Impresiona la cantidad de datos, ideas, palabras que procesa y nos arroja lo mismo en sus columnas, que sus entrevistas, que en los comentarios que hace en distintas plataformas, como si él fuera una especie de dispositivo que produce sin cesar análisis e información. Hace 30 años, Plácido, te hubieran dicho que eras un periodista completo. En los años 40, en los años 50, se decía que un periodista completo era el que dominaba todos los géneros. Lo mismo un artículo, el artículo que la crónica, que el reportaje, que lo mismo podía ser nota roja, que podía escribir sobre política o deportes. Y en esos tiempos, el periodista se hacía en 3 lugares. Se hacía en la calle, se hacía en las cantinas o se hacía en los prostíbulos. Hay incluso una vieja frase con la que se describía al hacedor de notas. Decían, un periodista sin aliento alcohólico es como una rosa sin buqué. Hoy los periodistas nos formamos en las universidades, con todo lo bueno y con todo lo malo
que implique tener un título. Pero a Plácido le tenemos que decir, eres uno de los productos más acabados de la comunicación moderna. Pero esta modernidad contrasta con lo que me encontré en el libro Irreverente. Confieso que me sorprendió el contenido del libro. Creí que me iba a topar con un texto político, terriblemente crítico, dedicado a la Cuarta Transformación. Pero descubrí al Plácido que escudriña entre calles y callejones, al cronista que se introduce en las entrañas de los cinturones de miseria y hace una denuncia con un profundo humano y social. Crónicas narradas con tanto realismo que permiten sentir el olor de la pobreza, que permiten oler la oscuridad y ver los cuerpos que se hacinan en miserables cuartos de vecindad. El libro empieza con un título lleno de nostalgia, Navidad del Pinito Vacío. Me pregunté por qué el autor decidió arrancar así el libro. ¿Se trata acaso de una experiencia cercana en tu vida, Plácido? Incluso le llamé por teléfono, le mandé un texto para preguntárselo. ¿Eras tú ese niño de 9 años que al no encontrar regalos de Navidad decide arrancar las hojas de un naranjo para endulzar con un té la tristeza de tu madre? En la mera noche de Navidad, dice Plácido en el libro, con el papá trabajando y la mamá acurrucada en su cama mientras dormitaba al lado de sus pequeños, Pachín se escurrió de puntitas en la cocina para preparar el brebaje. Ten, mamita, tómate este té para que duermas bien. Y fundiéndose con ella en uno de los abrazos más cálidos que ha recibido en su vida, la escuchó decir sonriendo, Feliz Navidad, mijito. Esa crónica revela tu carácter, Plácido, o debería decir Pachín. Muestra cómo te la pasas dándole la vuelta a la vida, cómo sustituyes vacíos por alegrías, fracasos por oportunidades, pinitos secos por naranjos en flor. Pero Plácido también nos habla de su abuela, una mujer precoz, liberada, que aprendió a leer sola, que leía a la luz de un quinqué y que cuando una noche su padre decidió apagarlo, el quinqué, ella se salió al patio para seguir leyendo a la luz de la luna. A ver, le dijo la abuela a su papá, a ver, apuntando retador al cielo, a ver, apágame esa. De ella, dice el autor, aprendí que un buen libro, como lo acaba de decir Alejandro, nuestro rector, no debe ser devorado. Hay que rumiarlo, hay que digerirlo para que sepa y haga mejor. Por lo visto, y hasta donde nos deja ver Plácido, 2 mujeres, su madre y su abuela, marcaron el principio de su vida. Me salto a la página 73. Ahí hay un título que dice, México necesita otro grito de dolores. Es el relato de un hombre que, como cientos millones de mexicanos, trabajan casi 24 horas al día para tan solo ganar para sobrevivir. Cuando le pregunté a Juan Hidalgo, dice en el texto, qué opinaba de lo que ganaban los diputados y senadores, ese obrero que nunca pronunciaba palabra, que apenas tenía tiempo de convivir con su familia, que seguramente tenía estudios mínimos, respondió con una enorme sabiduría política y sentido de la justicia. México necesita otro grito de dolores. Hoy creo que México no solamente necesita otro grito de dolores, sino que necesita uno que diga, salvemos a la patria. Hay textos que fueron publicados en otro momento, pero que tienen una gran actualidad. Es el caso del artículo Fanatismo religioso está lejos de México, el ideológico y político no tanto. El autor nos recuerda ahí el caso del escritor inglés Salman Rushdie,
sentenciado a muerte por el ayatolá Jomeini cuando publicó el libro Los versos satánicos. Es cierto, en México no existe el fanatismo religioso, ya no tanto, existía, ya no tanto, no es el caso que sí sucede en los países islámicos, pero lo que sí existe y es tan peligroso como una intifada es lo que hoy estamos viviendo en el país. Me refiero precisamente a la Cuarta Transformación, a un tipo de régimen autoritario que pretende implantar una especie de dictadura e imponer un pensamiento único. Apenas el fin de semana pasado, el presidente habló del eje del bien y del mal. Aquí dijo, no hay más que de dos. O somos conservadores o somos liberales. No hay medias tintas, no hay para dónde hacerse. O se está por la transformación o se está en contra. Lo que simple y sencillamente quiere decir, o estás conmigo o estás en contra de mí. Estamos ante un gobierno dogmático, lleno de fanáticos, el maniqueísmo, el ver todo en blanco y negro, el reducir la vida en buenos y malos, siempre ha representado un riesgo para la democracia, la paz y el pensamiento libre. Plácido me hizo recordar a un gran escritor judío que fue premio Príncipe de Asturias. Me refiero a Amos Oz, autor de un pequeño librito que se llama Contra el fanatismo. Lo escribió para tratar de explicar los orígenes de una guerra bíblica, eterna, milenaria, irreductible, entre palestinos y judíos. Amos Oz decía que los fanáticos no tienen remedio. Sobre su tumba aseguraba, sobre la tumba de los fanáticos, no crecen flores. Hoy padecemos la presencia de un gran fanático en el poder. En la página 85 de Irreverente hay un trabajo que está de alguna manera relacionado con el anterior. Se titula Lecciones de un guerrillero a los dogmáticos de la izquierda. Nos dice Plácido que buscó al guerrillero Gustavo Irales Morán, quien fundó junto con otros militantes de izquierda la Liga Comunista 23 de septiembre en marzo de 1973. Esta liga fue autora de varios secuestros y del asesinato del empresario Eugenio Garzazada, y lo buscó para hacerle una pregunta de lo más interesante, que viene muy a cuento de lo que hoy estamos viviendo. Plácido le preguntó a este exguerrillero, ¿el gobierno de López Obrador es de izquierda? A lo que el exguerrillero le contestó, sí, pero es una izquierda populista. La respuesta de Gustavo Irales me recordó una entrevista que le hicieron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas poco tiempo después de que López Obrador ganara la elección presidencial. La pregunta fue la misma. ¿López Obrador es de izquierda? A lo que el fundador del PRD contestó, no. No veo algo en el programa de gobierno de la llamada Cuarta Transformación que me diga que es de izquierda. Ni en política económica, ni en materia petrolera, ni en política social. En mi opinión, ni López Obrador sabe qué es. Asegura ser liberal, pero con frecuencia es más reaccionario y más conservador que el más conservador y el más reaccionario de los reaccionarios. Más conservador que los conservadores. Se lo acaba de decir, por cierto, Enrique Krause, a quien el presidente llamó Lucas Krause Alamán de estos tiempos. AMLO tampoco sabe si es cristiano, si es guadalupano, si es católico. La única certeza que tenemos acerca de él es que se trata de un hombre obsesionado por el poder y que hace, hará y terminará haciendo lo que sea con tal de no perderlo. Pero finalizo con las ocurrentes calaveras de Plácido, que ahí también me sorprendiste, Plácido. Solo conozco a un periodista que hacía de todo, incluyendo epigramas. A través del verso satírico, el autor de Irreverente desnuda a personajes como el empresario Alfonso Romo. Dice que Romo y su socio andan desesperados impulsando a la Cloutier. Quieren estos dos pelados que gobierne tal mujer. Y a Jaime Rodríguez, el Bronco, lo deja muy mal parado en su virilidad. Muy machín y peleonero se las da de muy picudo. En su casa es mandadero de su esposa
y ya no pudo. En fin, Plácido Garza es un personaje extraordinario y singular a quien mucho me alegro de conocer. Es un periodista que toca y domina todos los instrumentos. Si fueras director de orquesta, mi querido Plácido, pues serías una especie de Karajan. Serías uno de estos grandes que lo mismo dominan el piano que el violín, que cualquier instrumento. Termino como empecé, recurriendo a la Real Academia de la Lengua. Plácido se dice irreverente. Ya nos dijo hace un momento Alejandro que también él se metió a la Real Academia de la Lengua, a los diccionarios, y vio todos los derivados y todas las variantes de irreverente. Pero en mi opinión, Plácido no falta el respeto a nadie, no rompe precisamente con el orden establecido. Yo mejor llamaría a Plácido un ser excepcional. No hay nadie que se te parezca a Plácido, incluso que, como dicen, no voy a decir que si Walt Disney no te hubiera conocido, te hubiera inventado, pero creo que alguien te hubiera inventado, porque sin duda, pues eres un periodista extraordinario, eres un periodista genial. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bárbaro, querida Beatriz, acabas de arruinar mi autopsia. La percepción que tienes del trabajo que yo realizo me hace pensar muchas cosas. La primera es, ahora que acabas de hablar de que te llamó la atención el que haya buscado a Gustavo Adolfo Morales, que fue mientras ese incidente sucedió en medio de una batahola de opiniones que se daban en los medios entre un montón de gente, porque fue a raíz de que se cumplió un año más del asesinato de don Eugenio. Entonces, eso desató opiniones por todos lados. Entonces yo dije, a ver, ¿qué pasaría si consigo hablar con Gustavo Adolfo Morales y con él? Porque él fue el que fundó la Liga 23 de septiembre. Y pues lo encontré, fíjate. Y lo más interesante, Alejandro, la gente que me escucha, fue que quiso hablar conmigo, porque es una persona que vive en un perfil muy bajo por muchísimas razones. Él estuvo preso 8 años. Pero respecto a lo que tú mencionaste de la pregunta que te llamó la atención, fíjate que yo siempre he pensado que hay preguntas incorrectas en la vida y la clave es cómo hacerlas. Y a él me tocó hacerle varias de esas. Entonces, en este momento, el libro apareció cuando se hizo la presentación, a la cual Alejandro fue el 13 de marzo de este año. La pandemia venía detrás de nosotros. De hecho, Gaby y yo acabábamos de llegar de un viaje en donde traíamos la pandemia detrásito de nosotros. Fuimos de los últimos que pudimos entrar a México, porque ya después se puso la cosa muy fea. Pero el escenario en donde se construye todo esto del libro irreverente es que el gran dilema, yo no sé si ustedes estén de acuerdo con lo que voy a decir, el gran dilema es cómo se puede hacer algo limpio en un país en donde la corrupción lo define como tal. Entonces, la pregunta viene a colación porque el gran dilema que yo tengo todos los días es, yo estoy seguro que te pasa lo mismo, Beatriz. Hace poquito descubrí que parece ser que Catón, tu servidor, y alguien más somos los únicos que vivimos los 365 días del año. Y luego me mandó a decir Catón, a través de un buen amigo, dijo, y a veces 366 por los años bisiestos, que es que está pasando ahora. Entonces fue una serie de cosas que están pasando, pero yo le doy un valor excepcional a las palabras de Beatriz, porque siendo quien es, cada palabra que dice edifica y me anima a seguir adelante en este oficio. A mí me han hecho un montón de preguntas muy raras. Una vez me hicieron una pregunta que decía, oye, Plácido, ¿tú vives del periodismo? Y digo, no, fíjate que yo no vivo del periodismo,
yo vivo para el periodismo. Y es bien diferente. El solo cambiar una palabra por ahí te hace reflexionar un montón de cosas. Hay una persona que se ha vuelto muy importante en mi vida. Recientemente, yo tengo poco de conocerlo, pero cuando lo conocí, me di cuenta que hice un clic con él que yo le llamé irrespetuoso, porque todo el mundo le habla de don, y fue increíble, pero la primera vez que yo platiqué con él, muy igualado, yo le hablé por su nombre, yo le dije, Gustavo, y yo me di cuenta que se rió, porque todo el mundo le habla de don Gustavo, y se le cuadran y le tienen miedo, porque es un, perdón la expresión, pero es un cabrón bien hecho, realmente. Entonces, Gustavo se ha vuelto una persona muy importante para mí, porque es un empresario muy exitoso, pero que yo le he descubierto una calidad humana que muchos también se la han descubierto, pero en muchos años. Yo se la descubrí en meses y se hizo un vínculo muy interesante que todavía es raro el día que pasa sin que hablemos por lo menos 2 o 3 veces. Y un día se me ocurrió cuando nuestro muy querido amigo mutuo, Alejandro, tú lo sabes, Celso José Garza Acuña, el secretario de Extensión Académica de la universidad, porque tengo que decir que este libro fue editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le agradezco muchísimo al rector, al ranchero y a Celso, a Pepe, muchísimo se lo agradezco. Hicieron un evento muy bonito ese día en plena pandemia. ¿Tú te acuerdas, Alejandro? Ahí estábamos todos metidos cuando ya deberíamos de haber estado en la casa, pero todos desafiando al mendigo virus que ya se nos había aparecido. Entonces sí, a mí se me ocurrió, fue sensacional, ¿verdad? Porque nos saludábamos con el codo y un montón de cosas. Nos lo pasamos bien padre, Beatriz, esa vez. El primero que presentó mi libro fue Gustavo de la Garza. Y el muy canijo no me avisó que no iba a ir. Lo estuvimos esperando, todavía faltaban 5 minutos. Y yo estaba muy impaciente porque no llegaba, cuando generalmente él es muy puntual. Y resultó que sin que yo me diera cuenta, porque yo creo que si yo me hubiera dado cuenta, le hubiera aventado 2 o 3 llamadas para recordarle algunas cosas interesantes. Él mandó un video y ese video a mí me encantó porque yo lo sentí muy humano en la forma en la que él se expresó en esa ocasión. Entonces yo quisiera ver si es posible, mi querido Alejandro, de que compartiéramos con Beatriz y con nuestros invitados lo que Gustavo dijo esa vez cuando presentó mi libro. El prólogo del libro fue de Ricardo Marcos, otro entrañable amigo que es el presidente de CONARTE. Él sí estuvo presente y las palabras de Gustavo, como las atesoro, las de Beatriz en este momento, siguen resonando todavía porque son como una especie de faro que me guía en todo lo que estoy haciendo todos los días que me pongo ante la máquina a escribir. Entonces, yo creo que el video por ahí lo deben de tener listo, Alejandro. A ver si claro que sí, Plácido. Es un privilegio también traer así por esta imagen, porque yo tuve la oportunidad de estar presente y me pareció un mensaje que creo que sumado a estos comentarios que nos comparte Beatriz, que realmente estaba pensando qué decir de lo que nos dijo Beatriz y diría que pues ojalá que siga viniendo a la universidad para que nos hable. Pero dejemos el video. Vamos a darle adelante al video. Buenas tardes. Primero que nada quisiera presentar mi disculpa por no presentarme personalmente, pero como el coronavirus ya llegó a Monterrey y las recomendaciones son que los que tenemos más de 60 años o más de 70 o más de 80 no nos expongamos al riesgo de un contagio, pues con mucha pena voy a tener que leer el mensaje que tenía preparado para mi amigo Plácido, que espero que me perdone por haberlo hecho vía electrónica en vez de estar personalmente, pero me comprende, estoy seguro que me comprenderá. Estimado y distinguido doctor José Celso Garza, representante del doctor Rogelio Garza Rivera, rector de la universidad. Estimado Ricardo Marcos, director de CONARTE, damas y caballeros, una noche que meditaba en las peripecias de la vida
mientras escuchaba música de Beethoven, recibí una llamada telefónica. En la otra punta de la línea estaba Plácido. Para mi sorpresa me dijo: voy a presentar un libro en la universidad y me gustaría que tú fueras quien lo presentara. Me quedé atónito y le pregunté: ¿por qué yo? Si no soy más que un simple y modesto empresario. Y me replicó: tú eres mi Chanok. No entendí lo que me dijo, porque en mis tiempos nunca lo leí o vi algo relacionado con Chanok, porque no sabía si era piropo, una salida jocosa. Y ante la confusión, y como soy de prontas respuestas y me gustan los riesgos y las aventuras, le dije que sí, y aquí estoy sin deber estar. Leí el libro en mis noches de acostumbrada intimidad. Aprendí mucho de su lectura y me bebí casi de un solo sorbo el libro completo. Y digo que aprendí porque mientras destrozaba y minimizaba mi autoestima, se agigantaba la imagen de Plácido. Entendí que hay talentos y caracteres con mucha más tenacidad y persistencia, y hacía creciente la minúscula modestia que anidaba en mí al comprender la magnitud del autor. Fue impulsivamente cuando supe que para concretar la vocación tenaz de Plácido, por ser alguien y por ser periodista, tuvo que conseguir que un maestro del tecnológico, ante la carestía del rodante que abre todas las puertas, me permite entrar a clases a aprender, aun cuando no estaba inscrito como estudiante ni había pagado. Buenas tardes. Quisiera presentar mi disculpa por no presentarme personalmente, pero como el coronavirus ya llegó a Monterrey y las recomendaciones son que los que tenemos más de 60 años o más de 70 o más de 80 no nos expongamos al riesgo de contagio, pues con mucha pena les voy a tener que leer el mensaje que tenía preparado para mi amigo Plácido. Espero que me perdone por haberlo hecho vía electrónica en vez de estar personalmente, pero me comprende, estoy seguro que me comprenderá. Estimado y distinguido doctor José Celso Garza, representante del doctor Rogelio Garza Rivera, rector de la universidad. Estimado Ricardo Marcos, director de Conarte, damas y caballeros. Una noche que meditaba en las peripecias de la vida, mientras escuchaba música de Beethoven, recibí una llamada telefónica. En la otra punta de la línea estaba Plácido. A mi sorpresa me dijo: voy a presentar un libro en la universidad y me gustaría que tú fueras quien lo presentara. Me quedé atónito y le pregunté: ¿por qué yo? Si no soy más que un simple y modesto empresario. Y me replicó: tú eres mi Chanok. No entendí lo que me dijo, porque en mis tiempos nunca lo leí o vi algo relacionado con Chanok, porque no sabía si era guapo o una estrella jocosa. La confusión y como soy de prontas respuestas y me gustan los riesgos y las aventuras, le dije que sí, y aquí estoy sin deber estar. Leí el libro en mis noches de acostumbrada intimidad. Aprendí mucho de su lectura y me bebí casi un solo sorbo. A ver, una disculpa ahí porque tenemos algún problema en la reproducción, porque estamos transmitiendo en diferentes cadenas. Pero no sé, Plácido, si nos compartes un poquito, porque ya estábamos llegando realmente al punto central de su mensaje. Y Sí, sí. si nos compartes un poco de lo que a ti, en lo personal, te capturó. Yo agradezco también
a Gustavo de la Garza el que haya presentado tu libro y el que nos haya acompañado, aunque sea en esta forma, aquí en esta sesión. Sí, yo creo que el trasfondo de todo esto es que hay una intención de mi parte a la hora de estar escribiendo en tantos medios todos los días, y es que de alguna manera yo me siento en la obligación de que eh, todo lo que está sucediendo alrededor de este gobierno, desde mi punto de vista fallido que tenemos, no puede quedarse como una anécdota nada más. A los periodistas en este momento nos corresponde una misión adicional a la de informar. No nos podemos quedar solamente en la parte de ser meros enlaces informativos con la gente, porque es tanta la distorsión informativa que existe en el medio actualmente que la misma gente está buscando derroteros para darle cauce a tantas inquietudes que se están generando. Y en realidad, a mí no me había tocado ver nunca un país con un gobierno que dividiera tanto a los mexicanos. Desgraciadamente, nos caracteriza que en la desgracia nos unimos. En la desgracia nos olvidamos de facciones, de credos, de ideologías, de tendencias, nos olvidamos de todo y nos unificamos como país y somos una muestra a nivel mundial de todo eso. Pero mira lo que está sucediendo, vean lo que está sucediendo actualmente. Es es un mensaje de odio, de revanchismo, de venganza el que tenemos por parte del presidente, que obliga, desgraciadamente, todos los días, aunque no queramos, obliga todos los días a que estemos volteando a vernos unos a los otros, si somos amigos, si somos enemigos. Los amigos se vuelven enemigos por lo que está sucediendo. Y dentro de todo esto, yo me acuerdo de algo que leí en un libro en donde decía, aquel que busca vengarse, en vez de una tumba debe de cavar dos, porque no es posible que acabes con el enemigo va a terminar acabando contigo. Y estamos nosotros en un ambiente precisamente muy hostil. Lo que mencionaba Beatriz hace un momento es muy cierto. La dicotomía de sí no, de negro oscuro, de arriba a abajo, a la que nos está orillando el presidente para que tomemos una posición. El que no está conmigo está en contra mía. ¿Dónde están los tamices? ¿Dónde están los entretelones? ¿Dónde está el hecho de poderle decir al presidente, yo no estoy de acuerdo en unas cosas que usted hace y en otras sí? ¿Por qué me tengo que definir de tal manera? O sea, el sí o el no. Pero, pero eso ya es un sello de lo que está sucediendo y alimenta muchísimo el nivel de los medios, las redes sociales. Pero yo creo que el gran reto que tenemos nosotros, los que, los que viven del periodismo y los que vivimos para el periodismo, el gran reto es buscar la trascendencia del análisis, buscar la trascendencia del contexto, de alguna manera generar un valor adicional al aspecto meramente informativo que tiene en la inmediatez su principal enemigo. No hay manera de que se pueda reencauzar el rumbo informativo de un país si no se le genera el contexto y la repercusión que tiene el solo proceso de generar información. Estamos, no sé si Beatriz esté de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero estamos viviendo una época inédita en la que todas las capacidades del mexicano se están poniendo a prueba precisamente porque buscando un líder no lo encontramos. Y luego los líderes de la oposición juegan al ego y se vuelve todavía más complicado el asunto. La oposición está disgregada, está muy pulverizada, está tan atomizada que, como digo yo, levantas una piedra y brota un líder, se están reproduciendo como gremlins en aguacero. Entonces, yo creo que si somos conscientes de esto que está sucediendo, el trabajo periodístico va a tener que llegar a un nivel de repercusión inimaginable en este momento.
estamos siendo muy hostigados. La realidad es que nos llegan las amenazas de mil maneras, pero yo creo que el efecto en estos momentos debe de ser el que busquemos de alguna manera canalizar la oposición para llevarla a un nivel de cuestionamiento que obligue al presidente a reconocer, esto puede llegar a sonar muy iluso de mi parte, a reconocer que se está equivocando en muchos de los aspectos relacionados con su gobierno. No sé qué opinen ustedes de esto que les estoy mencionando. A mí me parece que es muy, muy puntual lo que señalas y quisiera hacerte una pregunta un poco para acercarnos a este cierre y también me gustaría que nos compartiera su idea, Beatriz. Lo primero es que me gustó muchísimo lo que te compartió Beatriz. Creo que una manera de decirlo, lo estaba diciendo hace un momento, es como que me quedaron ganas de invitarte de nuevo, Beatriz, porque siento que tienes un tema muy amplio. Pero me gustó algo que dijo de ti, entre muchas cosas, Plácido, que es que tú eres así como un océano, como el Google. Y este tema de lo que estamos viviendo desde el punto de vista político, en particular, que pues bueno, es un tema nacional, ¿verdad? Es un tema que nos ocupa a todos. Y tú en gran medida ya me contestaste la pregunta que había pensado hacerte, pero quisiera que me dieras como una síntesis. El tema es que no, el lector, vamos a decir, poniéndonos no del lado del periodista, del cronista, sino del lector, ciertamente estamos muy confundidos. Y yo pienso mucho en los alumnos, en los maestros, en nuestra comunidad educativa. Porque nosotros estamos promoviendo y acostumbrados a ver, a analizar los problemas bajo un esquema racional, verdadero, sin que nos llegue a afectar nuestras propias creencias. Y yo me imagino a ti, Plácido, por ejemplo, cuando hiciste la pregunta profunda a una persona que para empezar tenías dudas de que te contestara, y que lo que te contestó te hizo sentido y lo transferiste a un pensamiento que publicaste y que se... Yo quisiera que nos ayudaras a entender tú como profesional de la información, como alguien que tiene acceso y que maneja tanta información. ¿Tú cómo haces para mantenerte objetivo y fiel a tus principios y tus valores y no caer en confusión en un momento en el que realmente a veces dices tú, bueno, pues, como dices tú, hay tantos líderes y quién tiene la razón? Como que nos compartieras algo, Sí, no sé, no técnicamente, sino como persona, sí. como océano, como preguntándole a, tú dime Google, eh, algo así, al que nos compartieras, y cómo le Sí, hago, cómo le hacemos para no vivir tan confundidos. sí. Bueno, lo que sucede es que yo lo cuestiono todo. Yo me cuestiono inclusive a mí mismo. Eh, es bien difícil de que alguien que me haga el favor de leerme perciba una tendencia, porque apenas están tejiendo por ahí algún argumento de que yo soy pro empresarial y le suelto un buen madrazo a un empresario o a un grupo empresarial. De repente están tratando de imaginar que yo soy anti-AMLO por definición. De repente no pueden captar que descubro dentro de algunas de las facetas a lo mejor muy escondidas y muy metidas en las profundidades del mar, aspectos que yo rescato como tal. Es bien difícil que de repente se me puede etiquetar de esa manera. Yo alcancé a leer en lo que dijo Beatriz, eso lo interpreté de esa manera. Es bien difícil. ¿Cómo lo hago? Buscando el espectro crítico de las cosas, cuestionándolo todo. Apenas recibo un dato, ya lo estoy
cruzando con otra fuente. Apenas averiguo algo que me lleva por una ruta y digo, y si me voy por la otra, ¿qué puede llegar a ocurrir? Entonces, ese espíritu crítico es tan severo que yo mismo desecho algunos artículos que ya están totalmente terminados porque no alcanzo a medir la trascendencia. Yo siempre me pregunto, ¿cómo me va a leer el alumno de una universidad? ¿Cómo me va a leer a alguien que está en una etapa de cultivarse espiritual y literariamente? ¿Cómo me va a leer? ¿Cómo me va a interpretar? Y en muchas de las ocasiones, cuando yo me meto en ese track, descubro que mi mensaje no va a aportar lo suficiente para lograr el escrutinio de un segmento que a mí personalmente me interesa mucho, el segmento de la educación. Yo me identifico muchísimo con el sentir de quienes en este momento están viviendo un proceso educativo. A lo mejor porque a mí me tocó vivirlo muy rápido, a lo mejor porque a mí me tocó vivirlo en fast track, a lo mejor porque me tocó vivirlo con muchas limitantes, cuando no había tantas oportunidades en mi vida como para poderlo hacer ahora. Entonces, yo creo que ese es el dato que a mí me podría en un momento determinado llevar a contestarte esa pregunta, Alejandro. El cuestionártelo todo, cuestionarse el mismo dato que suena duro como para soltarlo en un artículo, apenas lo estoy poniendo en el teclado, ya me lo estoy cuestionando y digo, oye, ¿y qué tal si le pregunto a alguien más? Y a veces cuando le pregunto a alguien más lo confirmo, pero a veces cuando le pregunto a alguien más digo, es que no era por ahí. Entonces, Beatriz, yo no sé si sabía, ella mencionó Big Data. Sí. Yo fui uno de los primeros que desarrolló la plataforma de Big Data en México. Y eso tiene mucho mérito, porque creo que Beatriz ella no lo sabía. Y el hecho de que haya leído de esa manera, mira, se me pone la piel de gallina porque digo, qué manera de leerme. A mí me gusta mucho lo que dices, Plácido, porque creo que ahí está la llave de los que pretendemos, digamos, pensar con respeto y con profesionalismo y de manera correcta. Y yo quisiera pedirle a Beatriz, ya acercándonos hacia el cierre de esta sesión, que como que me tienta que pudieran haber sido 2 horas, pero un poco bajo tu propia perspectiva, Beatriz, y tomando este eco de que llames a Plácido así como periodista completo, ¿verdad? Entonces, me quedo pensando en lo que representamos nosotros como universidad, ¿no? Un grupo, una comunidad en búsqueda del saber. Sí. ¿Qué nos dejas en particular sobre este tema, que es el tema del momento? Y siguiendo esta línea de pensamiento de Plácido, que también nos deja su libro para seguir reflexionando. Claro que sí, Alejandro. Mira, dándole continuidad a lo que nos decía Plácido, a mí me parece que hay 2 tipos de periodistas. El periodista que tiene principios, valores, y los defiende hasta el final, a costa de lo que sea, incluso muchas veces a costa de su vida. Y hay el otro tipo de periodista que tiene intereses, que se renta, que se vende en función de su conveniencia. Y que lo que hoy, como bien dice Plácido, lo que hoy necesita el país es ese periodismo que sea capaz y esté dispuesto a defender lo que en este momento está en riesgo. Y lo que en este momento está en riesgo en México es su democracia, son sus libertades, son sus instituciones. Y la prensa mexicana, cuando menos la que es libre y la que es independiente, está obligada a hacer ese contrapeso al que no han sido capaces de ser los partidos políticos de oposición. Los partidos políticos de oposición están dejando un vacío peligrosísimo al no ser capaces de ofrecer una alternativa crítica,
frente a los excesos de un presidencialismo casi absoluto, que está buscando o que cree simple y sencillamente en un poder absolutamente vertical. Entonces, sí coincido con Plácido, como nunca antes en la historia de México, el papel que pueda tener hoy el periodismo en esta defensa de la democracia es fundamental. Mira, recordarán que durante la Primera Guerra Mundial en Francia, y la Segunda sobre todo, en Francia, la resistencia le exigía al periodismo, a la prensa francesa, tener el papel que le tocaba para defender la autonomía, la independencia de Francia y contrarrestar la invasión nazi. Si tú tienes una prensa desleal a tu patria y te pones del lado del enemigo y del adversario, creo que estás jugando un papel equivocado. Estás traicionando a tu país. Así de sencillo y así de complejo. Entonces, yo coincido, creo que este es un momento determinante donde cada uno de los periodistas, cada uno de nosotros los periodistas, vamos a pasar cuando menos a la memoria de lo que está sucediendo en este momento en México, en qué lugar hemos sido capaces de ubicarnos, si como leales al país o como traidores. Te lo aprecio muchísimo y nos deja muy buen impacto tus palabras y mucha esperanza y nos sentimos muy bien. Yo me siento muy bien de que así como que lo describes, que creo que eso es lo que tenemos que tener, una prensa objetiva, clara. Me siento muy contento de que lo tenemos. Lo tenemos en personas como Plácido, ¿verdad? Porque Plácido nos ha dejado a través de su crónica diaria, a través de sus comentarios y ahora a través de su libro, que se convertirá en uno de nuestros acompañantes de buró para leer en esos momentos de reflexión. Yo le quiero agradecer y felicitar y celebrar a Plácido lo que está haciendo en su vida profesional, que me parece que refleja mucho de esos valores a los que hacía referencia Beatriz. Y te quiero preguntar, Plácido, para que cerremos esta sesión y que espero que sea la uno de muchas otras en el futuro, pues, ¿qué sigue? Porque queremos seguirte la pista y queremos estar contigo y queremos que estés cerca de la universidad y queremos que nos compartas estos momentos de profunda reflexión. Me gustó mucho la definición que dio Beatriz y yo le quisiera agregar una palabra. Yo creo que tú eres un periodista completo siempre. Entonces, te agradezco mucho que estés con nosotros y platícanos un poco para cerrar, pues, cómo vamos a seguir en contacto contigo. Bueno, pues tengo la dicha de que soy amigo tuyo, me honras con tu amistad desde hace muchos años, igual con Jorge Cuellar de la universidad, con Beatriz, a pesar de que el tiempo ha sido muy corto en que nos conocemos, siento que la conozco desde hace mucho tiempo porque hay una afinidad y admiración de mi parte hacia ella que ya me llevó ya llevo 2 artículos escritos en su prestigiadísima revista. Beatriz me invitó, entonces ya estoy escribiendo en Siempre. Era uno de mis anhelos líricos que yo le decía, porque yo no estudié periodismo, yo estudié otra cosa. Yo quería estudiar periodismo, pero pues no se pudo, a veces hay cosas que no se pueden, pero ahora estoy muy contento de que Beatriz me haya abierto las puertas de su prestigiadísima revista. Esa revista la leía yo con mi abuela me la leía, teníamos
en un artículo lo publiqué. Había 2 publicaciones que empezaban con S, que mi abuela con ellas me enseñó a leer. Uno era Siempre y la otra era Selecciones de Luis Valles. Entonces yo me quería meter 3, 4 artículos en un día y me decía, no señor, esto es un artículo por día, porque la buena lectura es como la buena comida. Y me encantaba. Y desde entonces amé tu revista, Beatriz. Desde entonces la amé. Y ahora que estoy estudiando en ella, me siento muy honrado. Igual. Pronto van a saber de un proyecto en el que ya tengo un año trabajando. Es un proyecto muy ambicioso, no tiene antecedentes en México. No puedo decir ahora en este momento de qué se trata porque estoy en un proceso de naming, branding, que involucra a muchas personas, no nada más en México, si no fuera de México, pero pronto les voy a dar la primicia. Eso contesta un poco la pregunta que mi querido Alejandro me acaba de hacer. ¿Qué sigue? Pues se van a dar cuenta por ahí de mediados de julio que sigue. En ese tema entra la Universidad José Martí y entra Beatriz, por supuesto, hasta que ella quiera, por supuesto, porque se va a querer. Yo lo sé. Y por afinidad con los estudiantes, con la universidad, con la educación, sé que vamos a hacer muy buena mancuerna con la Universidad José Martí. Estoy produciendo con mi amigo Frank Durán un programa de radio en Atlanta. Es todos los días. Lo estamos vendiendo, ya llevamos ahorita 28 plataformas, nos traducen en todos los idiomas del mundo. Ya Beatriz está en ese programa, ya tiene su espacio los domingos, nos escuchan diario en promedio de 30 a 35 millones de personas y eso nos da una idea de los alcances que uno visualiza en este oficio, que para mí no es propiamente un oficio, para mí esto es mi vida. Entonces, yo quiero terminar haciendo una cita, como siempre termino mis artículos, con un cajón desastre, y ese cajón desastre lo escribe invariablemente la compañera de mi vida, que es mi Gaby querida, la irreverente de mi Gaby. Aquí la tengo enfrente de mí, ella es de un perfil muy bajito y no quiere aparecer, pero me está haciendo señas, y quiero decirles que es una gran inspiración para mí. Ella escribe muy bien, ella tiene ideas muy cáusticas, ella es más irreverente que yo, y pues estoy cerrando con un cajón desastre esta participación de mi parte, agradeciéndoles muchísimo, Alejandro, a ti, a toda la organización que representan con la Universidad José Martí, y darle las gracias a Beatriz por al contrario, presentar este libro de todo corazón. Los quiero mucho y voy a seguir muy cerca de ustedes si ustedes me lo permiten. Claro que sí, Plácido. María Luisa, igual a María Luisa que me está escuchando. Gracias. Claro, y nosotros igual siguiéndote la pista, apreciando mucho que Beatriz, mandándole un saludo muy afectuoso a tu Gaby, porque ya siento que estaba platicando con ella de tanto que la mencionas en tu libro. Me gusta mucho. Aquí la tengo enfrente de mí. No quiere salir. Creo que tiene... Fíjate que me gustaría que tuviéramos una segunda opción, pero con ella, para preguntarle a ella de ti, porque se me hace que te dice mucho de las cosas que nos compartes. Sí, sería genial. Sería genial. Yo me voy a encargar de hacerle. Está escuchando en este momento y me está diciendo. Bueno, dile que la vamos a comprometer. A los dos les apreciamos mucho. Gracias, Alejandro. En la universidad vamos a estar muy pendientes de ustedes y esperemos tener la oportunidad de contar con su presencia de nuevo en el futuro. Nos sentimos animados y entusiastas con el futuro, contando con profesionales como ustedes. Y muchas gracias. A María Luisa que ya nos haga favor de cerrar oficialmente esta sesión. Les comparto a los que nos están viendo que tengan interés porque nos sentimos mal de no haber podido pasar el video en forma completa. Nos lo pueden solicitar a través de nuestra página de Educación Continua y con mucho gusto los mandamos a su correo. María Luisa. Muchas gracias. Gracias infinitas a Plácido Garza, a Beatriz, a nuestro rector Alejandro Valadez y a todos los que nos acompañaron esta tarde en esta emisión de Libros Vivos. Les pedimos que estén al pendiente de nuestras próximas actividades.
porque hay mucho más por compartir con ustedes y pues que tengan una bendecida tarde. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, un abrazo para todos con Susana Distancia. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.